poquitas preguntas de cada uno. Ahí arrancamos a grabar. Bien, la nota, Todo chico es en potencia inteligente, que es la nota del diario Clarín. em, yo se los pasé la semana pasada porque había un mail, entonces las copié y las pegué y las armé en PDF porque una de las veces que lo quise leer, Clarín me pedía que me suscriba y pague, así que bueno, nada, por los dos lo pasé a PDF y están subidos en la plataforma. Bien, ¿por qué la información genética con la que cuenta el bebé es insuficiente para el desarrollo de la inteligencia? Nos escuchamos. Ni idea, che, cuéntenos. No pusieron eso, ¿no? No llegué a leer. No, no, no. Yo les digo que nos olvidamos con Nati, no. ¿Profe? Sí. Sí. Pienso, según lo que ustedes comentaron en la clase, que es porque la información genética es lo que el niño al nacer cuenta con algo como en potencia, digamos, para desarrollar la inteligencia. El estar como en potencia solamente puede desarrollarse con un otro significativo, algo así habían dicho. O sea, para que realmente pueda desarrollar su inteligencia, necesita que eso que está en potencia con él al nacer comience como a funcionar, a desarrollarse, pero eso se hace únicamente en el contacto con un otro. Eh, Bárbaro, Solo, sí. por sí solo no lo puede desarrollar. No es Tal cual. suficiente, como decía la profe Natalia, no es suficiente solamente con que cuente con esa información genética para que como por sí sola sea una condición de que se va a desarrollar en su inteligencia. Correcto. Bárbaro, perfecto. Pertinente y súper. Bien, después nos dice, ¿qué lugar tienen? Bueno, es medio como que le acaba de contestar Luciana, pero bueno, si alguien quiere agregar algo, ¿qué lugar tienen en el desarrollo de la inteligencia los otros que se ocupan de la crianza del niño? Bueno, esa ya estaba medio contestada. Claro, tiene mucho que ver con el punto uno, Sí, con el medio que desarrollo. si haces una respuesta larga en la uno, ya está. Se podrían elevar más. Bien. ¿Qué es la imaginación radical? ¿Cuál es la importancia para la construcción de la inteligencia? Por lo menos, ¿qué es? Lo dijimos hoy. Alguito de lo que entendieron. ¿No era como algo así como la capacidad de mantener una creatividad? O algo así, me quedo a mí. Sí, es como la La semillita de capacidad de la crear. creatividad. Claro. Bueno, andaba a hacerlo. Sí, habla de, en otros textos, habla de una mónada psíquica, que es como un núcleo creador que no es pasible de socialización. ¿Qué quiere decir? Esa capacidad está, por ser humano, simplemente está, y uno puede seguir creando por el solo placer de representación. Encuentra, así como cuando nos rascan en la espalda, que es un placer físico, tenemos también el placer de crear, de pensar, de analizar, ¿no? Esa es la imaginación radical. Es una parte que no se socializa, no se toca. El resto sí, estamos como invadidos o enriquecidos, quizás es la palabra más feliz, por ideas de otras personas que ya han trabajado en la temática, que ya nos acortan el camino de crear nosotros esas ideas. Pero la imaginación radical es la capacidad.
Pensaba en esto de que, digamos, así como el bebé se chupa el dedo y piensa que es la teta de la mamá o piensa que es el chupete, digamos, puede imaginar eso, es de alguna manera es lo que da lugar a que después, no sé, agarre una escoba y piense que es un cohete, ¿viste? O no sé, o que está volando por ahí, o digamos, todo lo que hacen después los niños y que hacemos los adultos con el tiempo, digamos, de agarrar cosas que no son para es, que no están pensadas, digamos, para X cosa y usarlas de otra forma, digamos, creativa, alternativa. Bueno, después la otra. Esta está, pero lo dice textual ella. Los problemas de aprendizaje siempre implican fallas en la inteligencia. Estas son re preguntas de secundario, chicos. De esas que estaban re fácil en el manual. Tuvimos simpáticas cuando hicimos esta ahí. Bueno, los que no estamos creativos somos nosotros hoy. No está muy lunes todo. Vamos a seguir. Bueno, otro de los textitos, que este es la nota en página 12, se llama La inteligencia humana y el osito para poder dormir. Acá la pregunta sería, ¿qué importancia tiene la presencia humanizante del otro humano en el desarrollo de la inteligencia? También es parecida a otra anterior, que la pueden contestar con la que sigue, juntas. Si alguien tiene algo para decir de alguna, pueden decir algo de los dos. ¿Por qué Silvia Leichmar considera a la inteligencia como un producto social y no No tiene que natural? ver con esto de que no hay inteligencia. Decía, no tiene que ver con esto de que no hay inteligencia sin un otro que la desarrolle, la que ayude al sujeto a desarrollarla. Porque calculo que debe ser algo, o sea, como del ser humano, que está en potencia y necesitamos de un otro con mayúscula para poder desarrollarlo. Correcto, sí. Está encaminado, es como el inicio de la respuesta, pero Es que la en una, esa sería. simetría se empieza. Sí, es como que el otro, a partir de los estímulos que le da al niño o al bebé, es como que va como dando lugar. Y ahí tiene que ver, digamos, lo social, eh, no solo con el otro, con la familia, sino con todos los otros que van interviniendo, y que en realidad somos agentes de la cultura, siempre los adultos, la forma en que una mamá agarra un bebé no es solo la forma en que ella le parece, sino porque su mamá le dijo, no, así es más, es mejor, vino otra mamá y opinó otra cosa, y o sea, son formas de que la cultura siempre está dentro de los hogares, digamos, y la sociedad. Bien. Vamos a ver si esto lo captaron, lo entendieron. Modos de concebir al otro es el último textito. Y la pregunta es, ¿por qué la autora sostiene que es central en la función del otro, que lo central, perdón, en la función del otro es el amor y no la biología? Y acá no vamos a hablar. Así que alguien va a tener que contestar. Ya van a ser docentes ustedes y van a ver lo feo que es preguntar y que nadie te conteste. Así que pónganse en el lugar nuestro y que alguien diga, aunque sea algo que esté mal. Me acuerdo de mis Vamos a profes, agarrar ¿no? la lista y vamos a poner, seleccionar entre la lista, a ver quién va a responder, como si fuese presencial. Ay, mostrar el dictado presencial. Mientras tanto, tomando coraje para responder la pregunta que es fácil, vamos a decir que qué lindo hubiese sido poder dictar presión. Sí, Se generan otras cosas, ¿no? sí. Sí, no es lo mismo Bueno, charlar en vivo que acá, grabado. Para mí lo más feo es que todo quede grabado.
me parece como re incómodo. Yo que vivo, yo hablo re mal, se habrán dado cuenta. Todo eso que he grabado no me gusta nada. Pero bueno, es lo que nos toca. Nos tenemos que hacer cargo de todo lo que decimos y Sí, no sí, sí, decimos no también. me gusta eso, no me gusta. Después de que me termine de reír, hablo. Lindo. Reíte, reíte. Reíte con sonido, ya está. Profe, No, me río porque digo, bueno, los que siempre hablamos, hoy no hablamos, no habla nadie. No, no, por favor, Ay, no sí. falten los que hablan siempre, que estamos hasta las manos. No, a ver, un poco de seriedad. Esto del amor y la biología tiene que ver con el hecho de que el bebé que nace con la sola biología no va a desarrollar ciertos aspectos de su personalidad. Yo disiento un poco con los autores cuando hablan de inteligencia, porque tendríamos que definir qué entienden por inteligencia y a qué tipo de inteligencia se refieren. Deberíamos de hablar más, como dice Fogliari, de una subjetividad que es creada en conjunto con el otro. ¿Por qué me parece que no tendríamos que hablar de inteligencia, sino que tendríamos que hablar de capacidades? Porque la inteligencia es una concepción que la podemos modificar según la querramos definir nosotros. Entonces yo puedo hablar sobre inteligencia emocional o sobre inteligencia como capacidad para resolver conflictos o situaciones, y no es lo mismo una cosa con la otra, desde mi punto de vista y de lo que yo entiendo. Sí, tal cual. Y esto de hablar del amor y la biología tiene que ver con el hecho del contacto con el otro. Cuando hay amor se transmite cierta energía hacia la otra persona y esa energía es la que crea un contacto, ya sea visual, ya sea tocándolo, con el calor. Las que son madres me van a entender. Un niño a veces simplemente busca los ojos de su madre y si ve dulzura en los ojos se tranquiliza. Si ve que los ojos son fríos, se pone triste. Es una comunicación que existe y biológicamente un animalito no lo tiene con su pan. Entonces no desarrolla el lenguaje y no desarrolla otras cuestiones que el ser humano sí las desarrolla con el contacto y con el continuo estímulo que tiene del lado de afuera, porque son estímulos, reciben estímulos y hay una respuesta. Eso se entendería, entiendo yo que se refiere cuando habla del amor como este gran eje que lleva a desarrollar esa capacidad. Eso. Está bueno esto lo que decís, Lorena, en relación a, digamos, el daño que han hecho los test de inteligencia en, digamos, no sé, al mundo, me atrevería a decir. Tal vez, no sé, a mí nunca me aplicaron uno, pero sé que como, no sé, yo no sé qué me saldrías, porque qué sé yo, no sé, yo soy bárbara con todo lo social, regia, pero creo que hay un montón de cosas que de, como de la inteligencia que no tengo como muy desarrolladas y bueno, qué sé yo, no sé, eso me define. Y hubo toda una época en que el IQ, digamos, el coeficiente intelectual, o sea, y sigue pasando, digamos, para ciertas corrientes de pensamiento, incluso dentro de la psicología, que es definitorio. Está bueno lo que decís. Recordemos, hay una parte del texto que dice que define la inteligencia y responde que es una obligatoria, ¿no? Yo interpreto nuevamente la inteligencia como la capacidad de responder positivamente o de manera al mundo humano que nos toca vivir, ¿no? A veces tenemos la inteligencia o tienen la inteligencia desde lo académico para responder desde teorías psicológicas en el campo de nuestra profesión, o médica para responder qué es una patología y curarla, o simplemente para fines prácticos, ciencia musical también, que genere un objeto cultural que provoque bienestar o placer a los otros sociales, ¿no? Son todas formas de adaptarse al mundo humano que nos toca vivir, que tiene muchas aristas, ¿no? Pero esa operatoria y esa posibilidad de insertarse en lo social habla de la capacidad de poder resolver, ¿no? Y en ese sentido la inteligencia. Yo te Y veo todavía, Paz, riéndote, la imagen que te veo. no, y pensaba también como en el valor,
Es cierto lo que vos decís, Nati, como del concepto que nosotros entendemos, o nosotros, la cátedra, por decirlo de alguna manera, entendemos por inteligencia, pero también es cierto que se entienden ciertas cosas en el mundo, digamos, en la sociedad, por inteligencia, y no sé, se me ocurría que saber sazonar, digamos, cocinar rico y saber qué condimentos quedan más ricos que otros, no se considera como inteligencia. Y sin embargo, qué sé yo, es una habilidad saber qué condimento combina con Una cuál habilidad, y sí. cómo. ¿Cómo, Nati? Perdón. Ay, qué feo el delay. No, 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 que había dicho que es una habilidad. Claro, y son ciertas cosas que no se valoran, digamos, socialmente o que no se piensa como, ah, bueno, esto es inteligencia. No sé, capaz que es re básico mi ejemplo, pero no sé, se me ocurrió. Bueno, yo siempre doy ejemplos de cocina porque se habrán dado cuenta que me gusta cocinar. Bien. No sé, la próxima sí, serio. ¿Qué? Hoy te escucho trabada La y con torta delay. no lo sé. Ah, sí, bueno, sí lo escuché yo toda la clase, así que vean que me... sí. Yo ahí difiero un poco con lo que dice el profe, con A lo, por ver. ejemplo, de cocinar, A ver, porque ¿qué es eso es como eso? una habilidad que uno agarra, pero agarra justamente por el hecho de la experiencia, de la práctica. No, hay gente que Ujú. cocina sin gusto toda la vida. Ahí te Claro, pero discuto. me refiero ya en la parte esa positiva, es como ¿Por lo que qué? habíamos hablado antes sobre o sea, la clase anterior, no, de la anterior creo que no, de la guía que entregamos sobre Mm. invención y descubrimiento, creo que era. Pero por lo menos yo lo relaciono por ahí, que uno es como que está siguiendo una receta o un proceso y el otro en el que vos lo estás inventando. Entonces, si vos sabés que si le pones un poco de pimienta te va a quedar más picante, o si le pones más sal te va La a quedar más salado. diferencia No entre estás creando algo vos, por así decirlo. Por ahí yo en eso difiero un poco. habilidad y desarrollo, que es lo que vos decís y yo coincido con vos, Jorge. Claro, a eso me La refiero. diferencia entre habilidad, adquirir una práctica mecánica y el desarrollo es interiorizarse de conceptos y desarrollarse cognitivamente. De hecho, para tratar este tema, mucho el tema de la lectoescritura, ¿no? No a la lectoescritura como una habilidad que produce algo en el lenguaje oral, en algo mecánico casi, ¿no? Es un desarrollo porque necesitamos aprender un sistema distinto. Marca No eso, sé, la miren, diferencia no sé cómo entre cocinan. Primero tendría que probar algo que No cocinen sé, yo ustedes para cocino estar dentro de todo segura. bastante bien. No, Sé cocinar pero mucho. Hagamos pienso, o sea, es eso. re Entonces, yo te interesante el contar debate. Estaba muy rica, pero Por ahí, en ese caso, capaz, por así decirlo, ¿no? La velocidad o la cantidad de errores que te llevó a tener ese conocimiento de decir, bueno, si mezclo esto con esto me va a dar este sabor, quizás eso ujú. sí se lo puede tomar como inteligencia, pero Es no que esa en habilidad. realidad se aplican un montón de, digamos, nos estamos poniendo a los que no les guste cocinar, les debe estar pareciendo aburridísima esta Sí, discusión, pero yo, por ejemplo, veo muchos programas de cocina y veo cosas como que, y me doy cuenta a veces que sé cosas que son teóricas, digamos, que nunca lo hice, y que sé que si se hace de tal manera, y digamos, es un aprendizaje. O sea, es parte como de un, no sé, hay ciertas técnicas que incluso yo no las sé, pero digamos, cuestiones químicas incluso, que la gente que cocina como capaz que estudia o algo así, lo maneja bien, y yo solo sé que, no sé, que caramelizar, que la técnica de caramelizar requiere cierto tiempo y que si no llegas a hacer todo eso le pones azúcar, pero eso en realidad no es caramelizar, y que probablemente una persona me explique los motivos, no sé, las reacciones químicas que se dan cuando revolviendo a fuego lento lleva a caramelizar en un cierto tiempo, que es distinto de ponerle azúcar. No sé. claro, por ahí también influye un poco en eso, pero es lo mismo que, por ejemplo, decir que uno cocina por saber o por seguir una receta, en ese sentido. Es como que si vos sabés, sos capaz de darte cuenta, capaz, para determinadas cantidades, qué le hace falta y qué no, y si seguís una receta, estás siguiendo un manual, por así decirlo. Sí, no, en eso estamos de acuerdo. Hay una diferencia, digamos, en lo mecánico de hacer Claro, o lo que sea, te dice un básicamente libro. yo me refiero a eso porque si te lo pones a pensar, a la larga vos seguís un manual, pero que lo tenés en tu cabeza, por así decirlo.
porque vos sabés que si le echas más de esto, va a pasar eso. Por eso yo no relaciono en ese caso la inteligencia con la habilidad que adquirís con el tiempo, sino en ese sentido sería como la velocidad con la que la adquirís. O por lo menos yo lo veo así. Puede ser, no tengo una opinión formada. Estaba segura de lo que dije, ya no estoy tan segura. Pero ahora quiero seguir pensando en el ejemplo porque me parece re interesante, de verdad. Bien. Luis, ¿te habías desmuteado por algo? ¿Querías decir algo? Escuchando, iba a comentar del tema de los químicos que hacía usted, por ejemplo, para el tema de la cocina, ¿no? ¿Mm? Puede ser que también el tema del gusto también va en el tipo de condimento que use cada uno. Claro, hay como mucho de la subjetividad ahí. Es como a gusto de cada comensal. Sí, eso es verdad. Y de la cuestión sociocultural también, o sea, si hacemos unas empanadas acá patagónicas, no es lo mismo que las empanadas norteñas o las salteñas. Los tucumanos. Con pasas de Tal uva o cual. sin pasas de uva. El dilema, que No me tanto hagan mal ha hecho. enojar, no me hagan enojar. Aceituna. Aceitunas sí, aceitunas sí. En mi familia les No, cuento así como un chistecito y seguimos. En mi familia el debate de si pasas de uvas o no, una vez llevó a un choque. O sea, quedó así como la anécdota familiar, estábamos en un viaje y fue como, bueno, vayan a comprar pasas de uva para las empanadas y ese día mi mamá chocó. Entonces fue como, bueno, no sé si les queda claro que no hay que comer con pasas de uva. el tema de la pasa de uva, las empanadas es tan conflictivo y tan letal como la política y la religión en la mesa. Sí, Hay tal cual, hay cosas de las que posiciones no. Estado. No. Bueno, y nos queda, uy, ya el azúcar ya a mí me habrán visto, ya saben que le pongo porque me deben haber visto. Así que capaz no puedo decir Bien. mucho de, como la pizza con ananá. Con Es ananá. rica. Sí. Para mí, a mí me gusta, a mí me gusta. Ahí no, ahí no. Pero también genera violencia. También. Mm. Bueno. ¿Qué Y onda la esto? última, no sé cómo volvemos ya como a la cordura. ¿Cómo vincula la humanización del sujeto con las pasas de... No, mentira, con el ejercicio de la docencia? Que salgan todos los que les gusta con pasas de uvas y Acá se respondan esta respuesta. utilicen esa violencia, ese impulso motivacional para dar la respuesta de qué piensan ustedes como docentes que están haciendo en la humanización del sujeto. Bueno, no me gustan las pasaduras en la empanada, pero yo creo que es como que estás dando el ejemplo, por así decirlo, de cierta forma. Es como que lo que vos hagas, dependiendo de cómo lo hagas, los que estén aprendiendo de vos, por así decirlo, lo van a seguir. Y capaz no lo siguen al pie de la letra, pero siempre está como esa referencia. Lo digo porque yo cuando era más chico o incluso en la secundaria, a veces también tomaba de ejemplo a mis profesores, en cómo ellos se formaron y cómo las cosas que hacían y decían, por así decirlo. Sí, tal cual. Incluso algo de lo que dice Como Freud del ideal del yo tiene que ver con esto también. O sea, no se toma el adolescente o el sujeto en general, no toma solamente de los, digamos, de los padres. Hay otros de los que o sea, de los que los adolescentes van a ir tomando cuestiones que bueno, como por ejemplo ciertos ideales, por eso tenemos que ser conscientes de que, nada, podemos llegar a ser un ideal y cuidar algunas cuestiones. Ahora vamos a la de Follari, que es otra. Vale, ahí voy.
Ahí estamos. Bueno, esta la tienen que responder de taquito porque lo estamos diciendo desde la primer clase más o menos. ¿Por qué el autor considera que no es conveniente hablar de sujeto pedagógico? Si no la responden, nos rendimos. O sea, ya hoy con Nati nos renunciamos, más o menos. Ay, no. No, tanto no. Pero si hemos sido pesadas con algo, es ¿por qué no hablar de sujeto pedagógico? Eso tiene que ver con el hecho de no pensar al sujeto pedagógico como un sujeto aislado. Es un sujeto que está en una situación particular, pero no por eso deja de tener la historia que tiene, tener las relaciones que tiene, tener, digamos, de ser lo que era antes de ingresar a la escuela. Entonces es en una situación particular, no es solamente un sujeto pedagógico. Sí, tal cual. Y como él es tan pesado con esto de, digamos, de que la forma en que llamamos a las cosas crea realidad, eh, que dice, bueno, no le digamos sujeto pedagógico. Partamos de no decirle así porque si le decimos así estamos diciendo algo, entonces digámosle sujeto en situación escolar, sujeto a secas, eh, pero da como, propone llamarlo de otras maneras. Bien. El autor sostiene que el docente es palabra autorizada para los estudiantes. ¿A qué se refiere con ello? Tiene que ver con lo que el docente, o sea, si está en esa posición es porque sabe, entonces todo lo que dice es real. Tiene que ver, sí, o sea, un poco sí, pero en el sentido, digamos, de que encarna un lugar importante, no solo porque siempre tenga razón, porque, y yo creo que un poco nuestra idea con Nati muchas veces es decir, cuando no sabemos algo, porque transmitís un mensaje también diciendo, no, de esto no sé, o sea, no es simplemente que no sepamos, sino que declararlo, digamos, es una postura. eh, y sobre todo porque eso, porque es un adulto que está en cierto lugar, como decís vos, y es como, bueno, se supone que por algo está ahí. Y porque Tiene que además, ver mm, esto de que sea la palabra autorizada tiene que ver con el hecho de que es quien ve al alumno dentro del aula y es el que puede determinar si hay alguna dificultad de aprendizaje o no, y ve los comportamientos que tiene el alumno dentro del horario de clase. A eso se refiere. sí, no solamente, digamos, en relación a los problemas de aprendizaje, sino en general, como que es un adulto autorizado, entonces, autorizado porque se formó, porque llegó hasta ahí, que para algunos chicos parece como que eso nunca les va a pasar, entonces, eh, nada, ser conscientes de ese lugar que tenemos y que van a tener ustedes, Es o una ya tienen figura de algunos. autoridad. Es el adulto acá Hablando, del grupo. hablando de esto, me acordé de un ejemplo. Tengo un amigo que empezó a dar clases el viernes y le tocó justo dar, o sea, la primera vez que da clases, él estudia en el instituto, y contaba que le tocó ir a un taller y había una profe de biología dando química. Entonces estaban hablando de cambios físicos y químicos, y como ejemplo de cambio químico puso la disolución del azúcar en el café. Entonces, bueno, termina, o sea, hacen una pausa en la clase y él se acerca al docente para decirle, te equivocaste, eso es un cambio físico, no es un cambio químico. Y la docente le dijo, bueno, sí, pero ya lo copiaron, así que está. Entonces, nada, eso de la palabra autorizada, que también se ve eh, como tiene cierto poder indiscutible, quizás desde el lado del estudiante al no saber, pero No, que eso es terrible.
pobre tu amigo, qué feo llegar el primer día de clase, tener que corregir al que estaba antes que vos. O sea, re incómodo. Yo la verdad no sé cuál es la diferencia entre las dos cosas que acabas de decir, pero eh, es como re feo creer que además porque uno está el año pasado nos pasó algo, bueno, estoy grabando igual, pero lo voy a decir. El año pasado, ¿te acordás, Nati, lo del feriado? Eh, había un feriado y yo miré en el celular, en el calendario. ¿Qué? Frenar la grabación 2 veces, no, por favor. No, es que la otra vez no salió, no sé por qué no salió. No, había un feriado y la verdad es que yo miré en el celular, me voy a exponer, miré en el celular el calendario y vi Martín. Y para mí Martín era San Martín. Y era Martín Miguel de Güemes. Y yo me quería morir porque les dije que no tenían clase porque... Y después me di cuenta que me iba a pasar 358 veces y que ya está, o sea, sí, nos equivocamos nosotros, les va a pasar un montón de veces. El otro día a algunos les mandé un mail en el que les decía que el desarrollo era la estructura era el límite del desarrollo, bueno, como que lo decía al revés, y después me di cuenta, dije, ay no, se los mandé mal, y después ustedes van a leer eso para el parcial, o sea, para el final y van a decir, no, la profe me dijo esto, entonces lo que dice la profe es lo que está bien, y después les voy a generar un problema, entonces les contesté, perdón, hay un error, les puse tal cosa, ya está, o sea, nos va a pasar a todos 1000 veces, se ve que estaba en automático contestando, porque nos pasa a todos también, me parece como que asumir, digamos, es un posicionamiento hasta ético, digamos, asumir que nosotros hay un montón de cosas que no sabemos, o cuando nos equivocamos, ¿cómo vas a decir ya lo copiaron? O sea, eh, qué sé yo, es ponerte en un lugar que además es imposible de cumplir, ese lugar de como de esa, bueno, no voy a fallar nunca. A mí me encantaba cuando en la facu mis profes me decían, no, la verdad no sé de esto, lo busco y te cuento la semana que viene. Me parecía mucho más honesto, digamos. O sea, si no es mentir. No, que esto también tiene mucho que ver, ¿no?, con lo que históricamente ha sido el rol docente, ¿no? Esto acá, cuando hablaba, ¿no?, de eso de la palabra autorizada, de cuál es la función del docente, que por suerte hoy se tienen como otras visiones de que hay una relación con el estudiante, que hay una construcción del conocimiento, o sea, como que hay un montón de cuestiones que históricamente no fueron así. Ahora, el docente era el único dueño del saber y lo único que tenía que hacer era transmitirlo. Entonces, para ahí esto de no, ya lo copiaron, es como, no me puedo salir de mi función docente porque si no, no van a aprender. Parece que tiene que ver también con una formación, ¿no?, o sea, con la formación de esta profesora de creer que el docente tiene que saber todo porque en algún momento se creía eso. Le dijeron eso, tal cual. Y también me parece que los adolescentes de hoy, que esto lo vamos a trabajar la próxima clase, buscan otro tipo de autoridad. O sea, ya no respetan esa autoridad como que se cree autoridad porque sí. O sea, es una autoridad a construir. O sea, yo tengo que ofrecer algo para que ustedes, capaz acá es distinto porque somos como más pares de alguna manera. Yo trabajé en secundario y lo noté mucho la diferencia. La primera vez que di clase fui en un secundario y salí horrorizada porque no sabía qué hacer, porque yo era muy chica y era como, era incómodo para mí porque los adolescentes no te miden de otra manera, como que acá nunca me pasó eso. Y me parece que ya no toleran esto como, bueno, vos sos la autoridad porque sí. No, es a construir eso. Bien, Profe, una pregunta. sí. La guía esa de Follari, ¿en qué clase está? ¿En qué parte está? Porque no la encuentro en la clase 7. ¿O no está subida todavía? Debería estar ahí. Yo creo que la subí, pero capaz que no está. No, tiene razón, no ¿No está. está? Ah, mira, No está. la subí, se ve que me quedé a mitad de camino porque me acuerdo que lo hice, pero se ve que me quedé ahí a mitad de camino. Ahora cuando terminamos, la agrego. Bien. No, como si yo la subí, tiene que estar. Rompía con todo lo que acababa de decir. Al divino botón, todo el divino discurso. Ahí la copio igual por si las quieren leer. La copio acá en el.
Bien. La otra es. Ah, igual la están viendo porque les estoy compartiendo pantalla, que la tienen en todos lados. Bueno, ¿de qué manera el docente participa de la constitución subjetiva de los estudiantes? Eso no tiene que ver a lo que habíamos dicho antes, de que lo ven como para hacer una especie de ejemplo. Sí, un poco es un poco eso y un poco esto de, digamos, de que la forma en que los nombramos a los estudiantes crea, digamos, ciertas, repercute en ellos. Claro, pero ¿de qué manera pregunta, es la pregunta, Lorena? O sea, ¿cómo? ¿A través de qué? Bien, Esto fue lo que hablábamos hoy, ¿no? O sea, de cómo me ve el otro también de algún modo influye en cómo yo me percibo. Y eso tiene que ver con cómo constituyo mi subjetividad. Estamos hablando de adolescentes o de jóvenes que además están en un proceso de empezar a formarse o a constituirse. Creo que por eso es importante. No solamente el nombramiento, me parece que estuvo bueno lo que dijo Lorena hoy de las miradas. Las miradas no tienen solo que ver con una relación con la mamá. Creo que todos de algún modo estamos atentos a ver qué gestos nos hace un docente o de qué forma nos habla. A veces más de que lo que dice, es tal el cual. cómo. Sí, o son pequeñas cosas capaz, o sea, no sé, un chico que es muy preguntón, ponele. Eh, si cuando pregunta el profesor le pone cara de, uff, otra vez este pesado, no va a preguntar más. O sea, eh, es así de sencillo, ¿no? O capaz que alguno que esté muy, muy canchero, como seguro de sí, suponiendo que eso exista, bueno, capaz sigue preguntando, pero hay un montón de otras personas que tal vez no, que se incomodan, que dicen, bueno, listo, acá no estoy habilitado a preguntar, y que ni siquiera lo dicen. Son procesos, acá es donde entra a jugar el inconsciente, son procesos que suceden sin que uno lo decida, digamos, no es que uno dice, ah, listo, a este profe no le pregunto más. Capaz te pasa y después no te animas más porque te da vergüenza. Bien, después, ¿qué se le pide al docente en relación a la sociedad actual? Esta la trabajamos también en el Pereci. Están re fáciles, o sea, estuvo charlado hoy. Hay veces que no nos coinciden tanto la guía con el Prezi, pero hoy está bastante parecido. Y bueno, está bien, ya están hartos. Y la última es, ¿de qué modo propone Follari que se puede convocar el interés de los estudiantes? Esta sí, por favor, les pido. ¿Escucharon a mi gata? La escuché yo solo. ¿La escucharon? ¿Sí? Sí, sí, se escuchó. Pasa. Ella sí quiere participar. Sí, sí, Venga. habló más Rita que... Bueno, voy a dar un ejemplo. No sé si se acuerdan esa serie que se llamaba 13 razones del porqué o algo así.
cuando estaba así como muy de moda, yo estaba cursando una materia que era justo sobre adolescencia y me acuerdo que trabajamos ese tema y el año pasado se salió como en una clase también, eh, porque bueno, muchos eran papás y habían estado como ante la dificultad de qué hacemos, dejamos que los chicos lo vean, que no. Eh, Me parece como que a veces hay ciertos temas que son capaz medio tabú, que no se quieren tocar en las escuelas, entonces capaz a veces hacerlo desde una serie o desde algo que igual los chicos lo van a ver, porque que yo no quiera hablar de suicidio no significa que, spoiler, la serie, acabo de spoilear la serie, no, igual es el primer capítulo, ya sabes que alguien se suicida, que yo no quiera hablar de suicidio no implica que los chicos van a dejar de consumir contenido en lo que se trate eso. Entonces, capaz es mejor a veces dar una vuelta eh, por algo que ellos ya igual están viendo, algo que a ellos les llama la atención, que capaz les hace pregunta. Bien. Bueno, si ya están hartos, está bien que lo estén. Ah, mira qué bien. ¿Y cómo lo entendés eso, Lorena? ¿Querés decirnos algo más? Justo esa frase no me acordaba. En realidad dice, habla que aprender a darle salida a las necesidades que los niños tienen de placer y dentro de los límites tolerables aún de la agresividad. Tiene que ver con esto de controlar y hacer que la persona controle sus propios impulsos y su deseo o placer. Aprender a tolerar, aprender a exigir dentro de la tolerancia, aprender a conducirte en la vida, estar parado en una fila y no sentirte frustrado. Son todas conductas que aprendemos en la escuela y que nos forman dentro de la escuela y que las vivenciamos después en la vida, cuando estás parado en la cola del banco, por ejemplo. ¿Dónde lo aprendiste? En la escuela. Son todas cuestiones que la una gente postergación de impulsos. ¿Cómo? Tal cual. Postergación de impulsos, que es esto de instalar valores, permitir la esencia de cada uno, formar valores y sentidos que gobiernen esta inserción y una adaptación exitosa al medio social. Que lo hace la escuela, tal cual, es así como decís, comparto. Sobre todo en un mundo que nos invita a hacer todo ya, a satisfacer todo ya. Entonces, que se pueda decir como, bueno, además hacer ciertas concesiones a veces, qué sé yo, no sé, hay profes que se dan cuenta que los chicos trabajan mejor si les ponen música, por ejemplo, que son cosas que no te las van a decir en ningún libro, pero que después uno va probando porque, qué sé yo, el otro día leía a una chica que les pone ella queda comunicación o algo así, y que les había puesto Bad Bunny, y los pibes laburaron re bien toda la clase. Y o sea, eso no te lo recomienda nadie, porque no es lo que uno aprende tal vez en las instituciones, pero bueno, les sirvió y al final ellos obtienen un cierto placer por escuchar una música que les gusta y a la vez pueden hacer el trabajo mejor porque están haciendo además algo que les genera placer. Entonces, como ir haciendo ciertas concesiones a veces puede funcionar, no siempre. No hay recetas en esto, lamentablemente. O no lamentablemente. Bueno, voy a dejar de grabar.